Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les deseamos una muy feliz tarde. Estamos en vivo y directo de los estudios en la Florida, Caracas, Venezuela, aquí en Globovisión. Bueno, como siempre les ofrezco su agüita hasta ahora, que estén todos muy tranquilos, cero estrés. Gracias por sus palabras que siempre me dicen en la calle, sobre todo las personas de la tercera edad, que son muchos los que ven este programa y que lo toman como un programa que les baja el estrés, me lo han dicho, que se sienten cómodos, que es un programa que tiene más que todo mensajes que dentro de lo que se puede positivo. Gracias por sus mensajes y los tomamos mucho en cuenta todos ustedes. Y no solamente los que están aquí, sino también en el exterior, de sitios increíbles que me han dicho que están viendo Con Todo y Pensini y el canal en general, así que muchísimas gracias. Bueno, tenemos nuestro primer invitado de hoy, él es Francisco Sucre, diputado a la Asamblea Nacional, @FCO, como de Francisco en diminutivo, FCO Sucre. Y además que él es presidente de la Comisión de Política Exterior. Francisco, un placer tenerte aquí siempre. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Tenía tiempo que no conversaba contigo. Sí. Quería preguntarte porque esta nueva presidencia de la Comisión de Política Exterior, bueno, cuando te nombraron hubo cierta polémica y menos mal que se terminó, porque lo que no queremos es que los partidos tengan primero diferencias entre ellos internamente y también con los demás, y se ha presentado cierta polémica también. Por ejemplo, hoy estuvo Henry Ramos Alú por el programa de Vladimir, muy interesante entrevista, y tú nos puedes complementar algunas de las ideas de lo que está pasando con la Mesa de la Unidad y con la Unidad en general y la oposición. Sí. Pero vamos a comenzar con esa presidencia de la Comisión de Política Exterior que sustituye al diputado Florido. ¿Qué fue lo que pasó, si se puede saber, y que tengas la oportunidad de expresar? Ahí lo que sucedió, Pedro, fue una falta de coordinación en temas muy específicos, una diferencia de visión en relación a un tema que para nosotros es inédito, que es este tema de la explosión monumental de lo que es la diáspora venezolana, sí, esta hemorragia diaria de venezolanos que salen todos los días, que el propio Parlamento Europeo ha establecido, ACNUR, empezando por allí, que de 537.000 inmigrantes que había en Venezuela en el año 2005, eso subió exponencialmente a 4 millones en el año pasado. O sea, imagínate tú, de 500.000 a 4 millones. Entonces se ha presentado una situación de muchos venezolanos en cada uno de los países, sobre todo de América Latina, y bueno, ahí surgió una diferencia en relación a un tema del nombramiento de unos delegados, ¿no?, por parte de la Asamblea Nacional, y ya eso se explicó suficientemente. Pues la Asamblea no tiene la competencia legal ni constitucional para nombrar válidamente a alguien fuera de Venezuela, más allá de que fuese, por ejemplo, un diputado o una comisión de diputados nombrados en plenaria que los mandan a una misión específica. Y eso generó una situación de falta de diferencias de visiones. Y bueno, se corrigió, se tomó la decisión. Como tú sabes, hay un acuerdo político en la Asamblea Nacional en donde las presidencias, las vicepresidencias se van rotando en función de los distintos partidos políticos. La Comisión de Política Exterior le corresponde a Voluntad Popular, y Voluntad Popular pues decidió mi nombramiento al frente de la comisión en función de corregir esta visión que había distinta pues en relación al tema de la diáspora venezolana. Okay. Pero bueno, eso no ha traído mayor consecuencia. El diputado Luis Florido realizó un trabajo, yo diría que extraordinario. Él es uno de los artífices de que hoy el mundo haya volteado a Venezuela y que la crisis política y la crisis humanitaria que estamos confrontando los venezolanos sea hoy punto de agenda de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de la ONU y de todos los organismos de protección de derechos humanos del mundo. ¿Y él sigue siendo miembro de Voluntad Popular? Sí, claro, él sigue siendo diputado de Voluntad Popular. Luis es fundador de Voluntad Popular y uno de los más importantes activos que tenemos hoy en el partido. Y bueno, seguimos trabajando en función de visibilizar en el mundo lo que es esta terrible e inédita crisis humanitaria y esta crisis política, porque la crisis humanitaria tiene un origen, que es la crisis política. Los venezolanos que salen huyendo de Venezuela lo hacen huyendo del socialismo del siglo XXI, huyendo de la miseria, huyendo de la falta de oportunidades, de la falta de futuro. Y eso tiene que ver con la situación política y la imposibilidad de, a través del voto,
de cambiar esa situación política, que es lo que queremos los venezolanos. Ese es un tema que creo que se ha tratado en la Asamblea Nacional y creo que lo van a seguir tratando, lo que significa la diáspora y cómo está afectando a distintos países, no solamente Latinoamérica, sino distintos sitios donde llegan los venezolanos. Y bueno, ya es un tema que la Unión Europea está discutiendo, Colombia discute, de españoles, todo para ver cómo pueden manejar a esta crisis de los venezolanos. Y también el trato que reciben algunos venezolanos que no ha sido positivo en todas partes. Por ejemplo, en Trinidad han habido una serie de quejas. Eso, inclusive en Trinidad, casi 100 venezolanos por delitos migratorios y siguen todavía presos. Hemos hecho gestiones con los representantes diplomáticos de Trinidad y Tobago en Venezuela para que estos venezolanos sean de alguna manera repatriados a Venezuela, porque están presos, allá cobran unas multas carísimas de más de $1000 que nadie los tiene para poder salir. Entonces, y si no quedan presos. Y si no quedan presos. O sea, si no tienes los $1200 para cancelar la multa, tienes que pagarlo en prisión. Y que Trinidad tiene que entender la situación que tienen los venezolanos, la hiperinflación y lo que vale $1 hoy en día en Venezuela. No, terrible. Fíjate que yo estaba revisando unas cifras que quería compartir contigo. Del año 2014 al año 2017, la solicitud de venezolanos pidiendo asilo en el mundo ha subido exponencialmente en más de 2000%. Y las solicitudes de venezolanos pidiendo protección en Europa, en la Unión Europea, ha aumentado 3500%. Y esto es producto, bueno, por supuesto, de esta gravísima situación económica que tenemos en Venezuela, esta recurrente crisis económica que, como tú bien dices, tiene a Venezuela atravesando esta situación de hiperinflación. Y hoy en Venezuela, la Asamblea Nacional produjo los números del mes de junio, y la inflación anualizada ya está en 46.000%, Pedro. Y eso no existe en ninguna parte del mundo hoy en día, ¿no? Mira, tenemos una inflación diaria de casi el 3%. Esa es la inflación anual de Guyana, de Perú, de Ecuador, de Chile. En todo un año esos países tienen la inflación que tenemos nosotros en un día. Y por eso es que la gente sale. Tú tuviste la oportunidad también de ir a Colombia y que se llevó a cabo un congreso de diputados. Exacto. Y uno de los temas importantes fue Venezuela. ¿Qué se discutió ahí? Bueno, fíjate, ahí logramos la solidaridad de muchos parlamentos del hemisferio, y en seguimiento a eso, próximamente vamos a hacer una gira para ir a los parlamentos de América Latina, porque la idea es que estos parlamentos adopten legislaciones que le permitan a los venezolanos una inserción mucho más fácil en esos países. Por ejemplo, que tú puedas llegar a Perú, a Ecuador, a Argentina y sin necesidad de homologar un título, los trámites de apostillamiento, todo este tipo de cosas, que los niños puedan entrar a los colegios, porque es un problema gravísimo. Hay muchos niños que han emigrado con sus padres y entonces tienen muchos problemas de entrar al colegio. Está pasando en Colombia. Entonces lo que pretendemos es que se homologuen legislaciones en estos congresos. Estos países han sido muy solidarios con Venezuela, porque recordemos que Venezuela siempre fue un país receptor de inmigrantes, y muchos de esos países enviaron inmigrantes para Venezuela durante la década de los años 70, 80, donde Venezuela era un país moderno, en desarrollo, que le garantizaba futuro a los ciudadanos, y muchos de ellos vinieron. Entonces estos países en reciprocidad están siendo muy receptivos, muy solidarios. Colombia, Perú, Ecuador, Chile, que emitió una visa de normalidad democrática para los venezolanos. Entonces la idea es que podamos homogenizar, ¿no?, algunas legislaciones en estos países para que los venezolanos no tengan tantos problemas a la hora de salir, porque además los venezolanos están inmigrando, Pedro. Aquí en Venezuela lo que existe hoy es un desplazamiento forzoso. Tú emigras cuando, bueno, voluntariamente dices me quiero ir, pero aquí, obligado por las circunstancias, cientos de miles de venezolanos están saliendo por las fronteras de Brasil y de Colombia todos los días. Y tú leyendo y ya entrevistas más individuales de las personas que se van y los que quedan, muchas personas lo que están buscando es de cómo los amigos, los familiares de afuera, como pasaba en Cuba, te mandan $50, $100, que con eso hacen muchísimo. Las remesas, claro. ¿Cómo está ese tema? La situación, mira, ese tema está, los números que está manejando el Banco Mundial, por ejemplo, del año 2017, establecen que se enviaron a Venezuela 1.300 millones de dólares en remesas. Y eso va a subir exponencialmente, porque conforme sale la gente, y la gente sale por eso, la gente sale porque aquí no puede vivir, como me decía una señora en Cúcuta, Pedro, una señora muy humilde de los Valles del Tuy, me dijo, mire, yo me vine porque tenía un mes comiendo yuca con sal, y la posibilidad de yo mantenerme viva y mis hijos, que están unos niñitos pequeños allí,
estribaba en el hecho de cruzar o no la frontera. Y cruzó la frontera simplemente para poder comer. Entonces, bajo esa circunstancia, y sigue aumentando el desplazamiento forzoso, las remesas van a aumentar sin duda. Claro, Francisco, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero hablar contigo de otros temas